Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy con incertidumbre, con cansancio, con todo lo que genera recibir otra noticia más de feminicidio, otra noticia más de violencia de género, otra noticia más donde, al parecer, el agresor, en este caso en particular, sigue siendo un hombre, llámese expareja, llámese un tercero. Los hechos todavía están en investigación. Pero ¿qué me perturba? Que aquí no es solamente una la oxisa. Y no digo la víctima, porque las víctimas del feminicidio resultan ser los hijos del feminicidio. Es un tema sobre el cual próximamente eh, les quiero conversar, porque también es un tema que, si Dios lo permite, va a volverse una ley de protección a los hijos del feminicidio. Sin embargo, ese no es el caso que nos ocupa hoy. El caso ocurrió el 16 de abril en una vivienda en La Macarena. Llega un hombre que todavía está por identificar, es un sospechoso que al parecer es la expareja, pero las investigaciones ya hablan de que también es sospechoso un presunto testigo de los hechos, y con arma blanca, un machete específicamente, ultima a tres mujeres de la misma familia: suegra, expareja y cuñada, es decir, una madre y dos hijas. Y más que mencionar y hacer apología al agresor, cosa que ya no me parece, prefiero mencionar los nombres de las víctimas. Praxedis Calderón Andrade y sus hijas Betsy y Arelis Monje Calderón. Ellas fueron las víctimas. Venimos nuevamente a hablar de feminicidio. Tal impacto me ha generado esta situación que precisamente me sigue dando motivos para escribir sobre eso. Em, y creo que sin duda será eh, eh, no solamente un próximo libro, sino un manual de detección y prevención verdadero desde la casuística, más que de lo que diga la teoría, de estas situaciones de feminicidio. Y precisamente lo hablaba con mi invitada, que ustedes ya conocen porque en dos ocasiones anteriores me ha acompañado, em, porque creo que es la mejor invitada que puedo tener cuando voy a hablar o voy a tratar o vamos a conversar sobre violencia de género, y en especial sobre el tema del feminicidio. Doctora Diana Pachón, bienvenida. Un placer volver a tenerla acá. Muchas gracias por la invitación de nuevo acá en Operación Crimen. Muy bien, muy bien. Ya es conocida por quienes han seguido, obviamente, y siguen nuestros episodios, ¿verdad? Hay gente que a veces se engancha recientemente y que me hace comentarios como, uy, hasta ahora descubro este canal, empecé a ver capítulos y no paro de verlos porque me gusta el contenido que tiene diferenciales de pronto a lo que otros canales de True Crime pueden manejar, cosa que me complace enormemente. Bueno, doctora Diana, ¿cómo leer este caso nuevamente desde la violencia de género? Sé que es uno más, pero en este no es una la víctima, no es una la oxisa, sino tres de la misma familia. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, esto infortunadamente ha venido pasando también. Acá en Bogotá también ocurrió otro caso que fue y de este año, que fue el caso Sí, de Daisy. sí. Llama la atención que es madre e hijas, son mujeres. Pues Y el caso de realmente Daisy eran las hijastras del presunto agresor.
tengo entendido. En ese caso son las madres e hijastras, y Sí, en este caso es la mamá, sí, es la eh, hermana y es la claro. pareja Es la que pareja, la cuñada y la suegra. es correcto. Hay varias cosas ahí que hay que pensar. La UNO ha hecho un estudio frente a las violencias basadas en género y en especial al feminicidio, y lo que da en cifras es alarmante porque cada 10 minutos se comete un feminicidio contra las mujeres. Llama la atención que, bien lo decías al inicio, es un hombre el que comete esta Sí. conducta, pero ya está transversalizando la violencia, no es solamente contra la pareja o expareja, sino también contra las familiares, mujeres. Y esto es alarmante porque el feminismo en vez de disminuir está aumentando. Y eso, por más políticas que se han hecho, porque la ley 1257 sí se ha implementado, sí se ha desensibilizado a la sociedad, se ha desnaturalizado las violencias basadas en género, se han creado nuevas masculinidades, pero aún así, pues esto viene permeando. Pero también llama la atención el lugar donde ocurre. Es un Ujú. sitio rural, urbano, no es un sitio urbano, es Sí, un sitio rural, y hay que tener presente que las violencias basadas en género en estos sitios no es igual que en un lugar rural. La violencia en Bogotá no es la misma a la de un municipio, a la de un corregimiento, porque se naturalizan las violencias y, pues, en este caso, hasta qué punto la persona venía teniendo, la mujer víctima, porque, pues, son 3, pero la pareja ya venía teniendo unas apropiaciones de violencias basadas en género, pero no las denunciaba porque se naturalizaban. Por eso digo que lo rural no es lo mismo a lo urbano, y es posible que ella ya viniera teniendo unos tintes de violencias basadas en género, de algún comentario, de alguna violencia sexual, psicológica, verbal o incluso física, y que jamás lo hubiera denunciado y se hubiera naturalizado. ok, déjame entender un poco el tema. Es decir, nos estás diciendo, en el contexto rural hay unas diferencias sustanciales con el contexto urbano en relación con la manera como se presenta este feminicidio o estos feminicidios, porque estamos aquí hablando de un feminicidio múltiple. En el contexto urbano se denuncia más, no se naturaliza. Al parecer en el contexto rural sí ocurre eso, pero en ambos, creo que tú muy bien lo has dicho, se comparte la misma sistematicidad. Es decir, en ambos el agresor ya previamente ha tenido una escalada de violencia, ya previamente, por lo menos en el contexto urbano, ha habido algún tipo de denuncia, de medida de protección, en fin. Tal vez eso no es lo que ocurre en el contexto rural, precisamente por esa naturalización que tú mencionas. ¿Qué otra diferencia sustancial has encontrado en esos contextos? La cercanía para ir al sitio para poder poner la denuncia. Eso también es otra barrera que se tiene frente a las Sí, violencias basadas en género. Entonces, no es lo mismo la inmediatez. Y aquí hay que poner un punto adicional en este caso. Y era que el presunto agresor, porque todavía esto está en sí, investigación, pues efectivamente ya tenía antecedentes de un homicidio por un acto de celos, y esto, pues, aquí también viene un poco la inoperancia del aparato judicial, porque estaba libre, no estaba capturado y efectivamente estaba con una pareja, y esto termina en un nuevo caso de posiblemente un feminicidio, porque pues esto está también en investigación, pero la connotación da para eso. jurídicamente tenemos una legislación que ha sido importante, no lo niego, desde el año 2015, que fue la famosa ley 1761, llamada Rosalvira Celi, precisamente porque fue la víctima icónica, ustedes recordarán, en el año 2013 de ese ataque brutal que ella sufrió y que le costó la vida. Y desde el año 2015 a la fecha han venido otras legislaciones. ¿Cuál de esas, según tu experiencia, ha sido importante para trabajar el tema del feminicidio? Y también lo pregunto, ¿cuáles de pronto no?
No, todas son importantes y todas han tenido una trascendencia política, principalmente la ley 1257 realmente empieza a implementar la Convención de Belén do Pará, la Convención de Eliminación de Violencias, pero sin lugar a dudas, la ley de Rosa Elvira Celis, que es la que más llega a marcar, porque efectivamente ya no hablamos de homicidio agravado por el hecho de ser mujer, sino de un feminicidio y de derivar de ahí el tipo penal de feminicidio, de los motivos, porque también se confunde que no toda violencia contra una mujer es por el hecho de ser mujer. Ajá. Este diferenciador en el ámbito del feminicidio pues genera un diferenciador. Luego vienen otras normas que tienen que ver más con la prevención, las medidas de protección, medidas de atención, pero pues creo que este camino continúa, ¿no? Este camino frente al legislativo de las violencias basadas en género, pero sin lugar a dudas la ley de Rosalvira sería la que más protege porque ya le dan título, no más al tipo penal. Mediáticamente a mí hay algo que me preocupa y es que cada vez que hay un feminicidio le dan una lectura de tipo pasional. Es decir, que el feminicidio ocurrió por un tema de celos, por un abandono, por una presunta infidelidad por parte de la mujer, en fin, le dan un tema novelesco que a mí me preocupa porque a veces resulta inclusive ser revictimizante, primero. Segundo, porque lo van a entender como algo que ocurrió en impulso, como una ira y dolor intenso por X o Y situación. Y resulta que lo poco o mucho que he logrado trabajar, investigar en el tema del feminicidio, me hace entender, primero, que es planificado. Es decir, este no es un acto de impulso. Ya el agresor ha pensado muchas veces y ha planeado quitarle la vida a su pareja, expareja. Y lo que resulta más perverso aún, no le importa quitarle incluso la vida a otras personas que sean importantes para ella. Incluso por eso también está el concepto de la violencia vicaria, que es cuando usa a los hijos, propios o no, para hacerle daño precisamente a esa pareja o expareja. Pero pues mediáticamente se está manejando de esa manera preocupante y que yo creo que debemos cambiar si queremos precisamente que culturalmente también exista ese cambio. Hay algo que tú has mencionado y que me llama muchísimo la atención y es esa diferencia tan clara que nos colocas entre el feminicidio urbano y el feminicidio que ocurre en zonas no urbanas. En ese que ocurre en zonas no urbanas, como el caso que nos ocupa, ¿qué se debería hacer a nivel de prevención y a nivel institucional? Si como tú misma dices, la comisaría de familia, no sé, el ente protector de la mujer queda a kilómetros de distancia, ¿qué se podría hacer entonces para evitar que estos hechos se nos vuelvan paisaje? Sin lugar a dudas, una política. Si bien ya existen, digamos, acciones afirmativas por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno, por parte de los gobiernos municipales, distritales, yo sí considero que en estos sitios rurales deberían haber presupuesto, porque eso sí lo que tiene que haber es presupuesto, para que en estas zonas rurales realmente hayan incluso casa refugio, porque es que esa es otra barrera. No es lo mismo aquí en Bogotá decir voy para la casa refugio y eso es inmediato, pero en la zona rural también los costos de el transporte, no es lo mismo el transporte acá, porque pues aquí hay carreteras que son fáciles, allá no son fáciles. Entonces, pues digamos que si lo miramos desde una estructura, eso es multidimensional lo que hay que hacer en planes y programas, pero eso viene desde una política y cada municipio lo tiene que hacer la inversión real y consciente, porque es que las violencias basadas en género sí es una responsabilidad del Estado. Ujú. Entonces, en virtud de eso mismo,
porque es una violación de derechos humanos. Se tienen que hacer planes y programas y políticas de inversión frente a eso. Se han estado haciendo, porque en eso sí hemos tenido avances, pero no han sido suficientes. Y dentro de esos planes y políticas también está en desensibilizar a la población rural frente a lo que es la violencia basada en género, porque allá se naturalizan cosas que realmente no son naturales, porque todo empieza desde una violencia psicológica, pero termina sin lugar a dudas en un feminicidio. Yo creería que el tema está más por ahí, doctora Diana. Fíjate que cuando he hablado de estos temas y muchos de ustedes han opinado en el canal, han dicho cosas como, sí, eso en el papel suena muy bonito, las leyes parecen perfectas, pero en realidad su implementación dista mucho de lo que es la realidad. Por muchas razones, tú has mencionado algunas, sí, falta de presupuesto, falta de gente capacitada, en fin, en especial en esas zonas distantes, rurales, donde si existiera, por ejemplo, como nos acabas de ilustrar muy bien, una casa refugio, sí, cerca a la Macarena, por ejemplo, o que recogiera las poblaciones de la zona, pues esta mujer no tiene allá el presupuesto para llegar, sí, no hay quien la recoja, en fin. Pero creo que a nivel de enseñar y sensibilizar, tal vez se pueda generar más cambio, es decir, que en especial las mujeres, que son quienes se están constituyendo en víctimas, mujeres de todas las edades, porque aquí, como veíamos en los casos anteriores, son las hijas, es la cuñada, es la prima, es decir, ya no importa incluso qué grado de familiaridad tenga, siempre y cuando se encuentre en el contexto donde el perpetrador, el atacante, actúa, no le importa llevarse dos o tres mujeres como este caso, eh, sí debe haber un conocimiento previo de cuáles son esos tipos de violencia, cómo actuar, cómo prevenir, por ejemplo, factores de riesgo. Mire, yo he entendido que un elemento de alto riesgo, doctora Diana, es cuando la pareja le dice a este agresor sistemático, ya me cansé de usted, ya sé que usted es un violentador, que usted no va a cambiar por muchas promesas que me ha hecho, me voy. Ese momento es cúspide y es de alto riesgo para el ataque. O que se vaya huyendo y el tipo por el conocimiento que tiene de ella, y tiene conocimiento porque es con ella lleva 10 15 años, 5 años, 2 años, tiempo suficiente para conocerla, sabe a dónde se puede ir a esconder, con qué familiar se está protegiendo, dónde puede estar, y la persigue y la hostiga. Como hace poco, recuerden un capítulo que tuvimos acá, que a mí me impactó también muchísimo, donde esta mujer se cansa, se va a vivir con su mamá, él la persigue, sube hasta el tercer piso donde ella estaba, se mete por una ventana, la ataca y le quita la vida. ¿No? Entonces, debemos enseñar sobre incluso medidas de autoprotección para las mujeres. La medida de autoprotección no se la va a dar ese papel muy bonito, como tú mencionabas ahorita, de la comisaría de familia, si es que tiene una orden de alejamiento, una medida de protección. No, yo creo que aquí hay que trabajar con las mujeres en esa difusión, en esa sensibilización, porque esto no lo hace ni siquiera un podcast, esto tiene que ser continuo, tiene que ser una publicidad agresiva, tiene que ser un tema de medios constante, donde haya esas medidas de autoprotección para que las mujeres las asimilen, las tomen y precisamente en esos momentos de riesgo, la separación, el decir ya no más, se termina la relación, el rechazo, porque estos son sujetos que tienen una alta sensibilidad al rechazo y lo que hacen es tener más ira cuando son rechazados, pues pueda generar esas medidas de autoprotección. No sé qué piensas tú al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo y hay varios puntos. A mí me ha tocado desde mi rol de representación a víctimas, es como quitar estos mitos de, es que tan fácil que es para mí decirle a una mujer, no, mira, es que tú tienes que quitarte de ahí, es que esto no
fíjate que entre más yo le diga eso, acordémonos del ciclo de Ujú, violencias, que empieza desde una tensión, luego viene el momento de efervescencia donde ocurre la violencia y luego viene la reconciliación, ujú. y que eso desde lo psicológico también genera una sensación en la Sí. víctima y en el victimario, que hace que el ciclo siga. Ujú. Para mí explicarle esto a una mujer ha sido complejo, que ellas lo empiezan a entender y dicen, oiga, es cierto. Eso por un lado. En este caso que estamos hablando en particular, había otro punto que ella debió haber visto y eran los antecedentes penales que él tenía. Y ese punto de Por un homicidio, homicidio y que fue antecedentes. un acto de celos y que posiblemente desde el discurso de este agresor sea, no, es que la culpa es de ella, porque ese es otro punto que también pasa en las violencias de género. La culpa es de las mujeres. Mi expareja era terrible y esto no es como empiezan a tergiversar la situación de tal manera que, pues, la víctima empieza a quedar en ese ciclo cerrada que no quiere salir de él, porque viene y ahí hay otro punto, las violencias basadas en género, cuando ya llegan a comisaría de familia, el porcentaje que ya habían ocurrido y jamás habían denunciado es altísimo. Ese es un punto. El otro punto es, sí hay que hacer planes y programas de sensibilizar a las mujeres y tener mecanismos de autoprotección, como por ejemplo, yo siempre pongo a leer a las víctimas que llegan a leerse el libro de Amor Cero, porque ahí empieza a mirar un poco los rasgos de personalidad narcisista y hay todas, incluso yo les tengo un listado, empiezan a identificarse en alguno de esos rasgos y a decir, oiga, sí, pero es salir de ese ciclo tampoco es tan fácil. Entonces, sí creo que hay que hacer programas y por eso siempre yo avalo y respaldo lo psicosocial. Yo siempre una víctima la escucho desde lo jurídico, se hace lo jurídico, pero si no a lo psicosocial, que es lo más fuerte, si no se hace consciente que esto me está haciendo daño, no vamos, no vamos a poder salir de ese ciclo y no vamos a mitigar el impacto ya desde lo social que esto implica. Entonces, siempre que se aborda esto, siempre se aborda desde un punto de vista holístico, es lo psicológico, Total. y es lo psicológico, es lo económico, es también viene un tema de cuando tienen con hijos en común, para mí no es fácil romper también una relación, eh, con hijos es aún más difícil. Todo eso hay que mirarlo desde ese punto de vista, pero en el caso en particular es madre quien fallece, o sea, todavía está en determinarse femicidio o homicidio, porque está todo esto en investigación, pero curiosamente, madre, hermana y ella, y no sabemos qué fue lo que pasó en esa escena. Ujú. Entonces, sí creo que yo comparto totalmente esto y esto hay que seguirlo desensibilizando y esto es largo, pero no imposible, que la gota va generando fuerza. Bueno, tú mencionas algo que quisiera ilustrarles y es el libro de Amor Cero. Y ese cero es con Z. Ujú, Es el doctor Iñaki Pinuel, un español que durante algunas décadas se ha dedicado precisamente a estudiar el tema de la psicopatía. Yo tuve la oportunidad de conocer a Iñaki en Barcelona en una actividad académica que hubo hace como 9 años más o menos. Y que ha tenido mucha aceptación en el tema porque genera insight, es decir, comprensión y entendimiento incluso en quien lo lee. Em, Me distancio un poco del uso de las etiquetas porque pues no todos los agresores son psicopáticos, no todos los agresores son narcisistas y mucho menos son psicópatas narcisistas como Iñaki lo sugiere. Hoy día mi lectura es un poco más desde la neurociencia, es decir, de qué pasa por el cerebro de estos sujetos en relación con el manejo de emociones universales que tenemos todos los seres humanos, como son la ira, ¿sí? Cómo manejan, cómo mejor no saben manejar la tolerancia a la frustración, cómo no saben manejar el rechazo, cómo no saben manejar su historia, porque es que uno también es producto de una historia, es decir, cómo no saben o no supieron sanar heridas de su niñez en relación con tal vez un padre maltratador, tal vez una madre negligente, en fin,
esa masculinidad de la que tú hablas, esa masculinidad frágil, que es un término que se ha puesto de moda, pero que uno, en la medida en que se adentra en el término, pues sí tiene mucho que comprender y mucho que aportar. Eh, es un buen texto si lo quieren revisar y si lo quieren leer. Doctora Diana, ¿algo más de lo que hemos conversado que tú quieras Sí, resaltar? sí, yo creo que también es importante, y este mensaje sí va para toda la población, pero en particular para las mujeres. Ajá. Comparto que no todos los rasgos de las personas, porque ojo que dicen psicópata narcisista como si fuera una condición y no, es un rasgo primero y no todos tienen ese rasgo, Así pero es. el libro sensibiliza mucho frente a, oiga, sí, yo me siento identificada en estos puntos. Por ejemplo, ese que mencionabas de me voy a ir y ese es un detonante. Yo creo que sí es importante sensibilizar a la población, porque frente a eso tiene que hacer un mecanismo previo a cortar ese tipo de vínculo de tal manera que se proteja. De Y hay acuerdo. otro punto que también es el más fuerte frente a eso cuando dice me voy, es todo el contexto de cambio de vida que viene para la víctima. Y en eso hay que hacerse muy consciente, pero hay que proteger la vida. Y eso siempre se los he resaltado y yo creo que eso es importante, y este mensaje, sobre todo en en este escenario, que nos lo llevemos, es como, tengo que pensar muy bien cómo voy a hacer todo, pero sobre todo tengo que, como mecanismo distinto, proteger mi vida. Y eso es un mensaje para todas las personas que son víctimas, pero en particular para las mujeres. Qué interesante lo que has mencionado, por varias cosas. La primera, fíjense que nuestro cerebro funciona por rutinas, por hábitos y por varias razones. Una de esas y la más fuerte es que la rutina, los hábitos nos permiten ahorrar energía. Si yo todos los días me levanto a la misma hora, me baño a la misma hora, tomo el mismo desayuno, pues no estoy desgastando mi cerebro en, hoy voy a cambiar de menú en el desayuno, hoy me quiero levantar a una hora diferente, hoy quiero tomar una ruta para ir a mi trabajo o a mis actividades diferentes. No, el cerebro funciona con hábitos. Entonces, la víctima ya tiene unos hábitos establecidos precisamente. Y cuando huye, pues no ha hecho un plan de cambio de hábito. Y si cambia abruptamente de hábito sin tener habituación, se vulnera, porque puede volver a lo que tenía antes y decir, seguramente ya le pasó la ira, la rabieta, vuelvo a casa, además porque es el proveedor. Recordemos que estamos en un contexto netamente machista, ¿sí? Lo necesito por esa razón, X o Y, y eso aumenta precisamente el riesgo. Entonces, dentro de esa sensibilización y dentro de eso que se le debe enseñar a las mujeres también está en tenga el plan B, estructure el plan B con calma, con cuidado, para que todos sus mecanismos de autoprotección sean lo suficientemente fuertes y le generen precisamente una alternativa real donde proteja su vida, tal vez la vida de sus hijos, de sus seres queridos, porque ya sabemos que esta violencia se puede extender a la mamá, a la hermana, como fue en este caso particular. Doctora Diana, un placer haberla tenido acá No, por el placer tercera es mío. ocasión y ojalá por muchas otras más en que nos ilustre sobre este tema tan fuerte y sin lugar a dudas tan importante y que, como lo mencionamos en un comienzo, no se nos puede volver paisaje. Mil gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.